hacer una pregunta abierta al panel, ¿no? Te volver la pregunta, Armando. La, la curva de Gauss de la distribución de estos pacientes demuestra que estadios 3, los T3, los N1, llevan quimio-radioterapia neoadyuvante. Eso quedó claro de las conferencias de todos los panelistas. El problema son los extremos de la curva. Los pacientes con lesiones muy tempranas o los pacientes con lesiones avanzadas que han tenido respuesta a los tratamientos con quimio y radio. Entonces, la primera, Armando habló muy bien de esos pacientes que se les hace resección transanal, una paciente reciente del servicio, una lesión submucosa, el ultrasonido transrectal decía que era una lesión de 2 centímetros, llegaba hasta la submucosa, los gastroenterólogos querían resecarla endoscópicamente, nosotros no estábamos muy de acuerdo porque estaba en el tamaño límite de la resección transrectal, decidimos hacer una resección transanal. Los márgenes laterales negativos, la biopsia definitiva, la lesión llega a la capa muscular. El ultrasonido preparatorio, ganglios negativos, estaba muy cerca del esfínter anal. A esa paciente decidimos darle radioterapia. Sin embargo, la radioterapia externa para una lesión T2 que llega hasta la muscular apenas, es como mucha morbilidad. Hay experiencia con radioterapia endoluminal, con braquiterapia, con tándems endoanales aquí en Venezuela, es la pregunta para la radioterapeuta. Y si no decidimos darle radioterapia, hay posibilidades de dar quimio más bien a esa paciente y quitarle la morbilidad de la radioterapia externa. Es una pregunta que va para el oncólogo médico. Y para el otro extremo de la curva, el paciente que está con enfermedad avanzada, que es un paciente T3 o T4, que tiene una metástasis hepática única cerca del margen anal, recibe quimio y radio neoadyuvante, el tumor responde, queda algo residual, y entonces ese paciente puede ser quirúrgico para una resección abdominoperineal con su resección de su metástasis. ¿Estaría indicada una resección abdominoperineal en un paciente metastásico? Es mi pregunta para el doctor Gil. Bueno, doctor Gil. No, mira, Armando, vamos a darle a la doctora. Sí, primero la parte de la radioterapia. Sí, tanto la quimioterapia como la radioterapia. Él habla de braquiterapia, ¿no, Rubén? Claro. Braquiterapia. Bueno, es importante saber el tamaño del tumor y que 2 centímetros, y que también tienes que ver la presencia del porcentaje de que puede haber metástasis a nivel de los ganglionares. Eso sí tienes que tomarlo en cuenta. La braquiterapia es una técnica netamente local, solamente apenas abarca 0,3, 0,5 milímetros y no te va a abarcar la parte ganglionar. No tenemos experiencia en braquiterapia. Sí, nosotros sabemos cuáles son, que se usan mucho para las braquiterapias vaginales. Se coloca, lo hemos hecho solo para pacientes en rescate. Nunca lo hemos hecho como tratamiento primario en vista de que es como es tan alta la dosis a nivel de la mucosa que puedes producir o fibrosis con estenosis o perforaciones, porque la dosis al contacto de la fuente radiactiva con la pared es prácticamente casi incalculable. Tú calculas a tantos milímetros, pero no sabes cuánto es la dosis y puedes producir un daño en esas personas. No lo hacemos en tratamiento primario. ¿Okay? Si tiene ese tamaño hay que considerar otras áreas como otras áreas en el sentido de anatomía patológica, la invasión linfovascular. ¿Cuál es el grado para decidir un tratamiento completo? No sé si la doctora. No, te entendí que es un paciente clínicamente T2. T2, no, patológicamente. Ah, patológicamente. Era un SN, llegaba hasta la submucosa, una lesión de 2 centímetros, bien diferenciada, sin embolismo vascular y linfático. Se hizo una resección transanal, la que mostró Armando, los márgenes negativos, pero está muy cerca del esfínter. El margen más cercano estaba a 0,8 milímetros, los otros eran de 1 centímetro, digamos los que son superiores. El esfínter está negativo. Esa paciente la mandamos a radioterapia externa, porque una lesión T2, el riesgo de metástasis ganglionar que responde a todo. Pero la radioterapia externa, por una lesión tan temprana, también, ¿sabes? Tiene morbilidad, no es una cosa estenosionales, Sí, pero rectitis actínica, rectitis vesicales. no, pero de tratamiento con quimioterapia no hay indicación de lesiones T2 patológicas de recto. Pero no tienes estado de los ganglios. Es una paciente que rechaza la abdominoperineal y no tiene estado ganglionar. Te quedas con la duda, la tienes que tratar con un NX, ¿sabes? Es la pregunta. Eso lo hemos vivido. O sea, esa misma circunstancia. El paciente que creíamos que era un T1 y nos resultó un T2. Por eso que yo decía que esto lo tomamos como una biopsia grandota. Ese paciente, en teoría, hay que operarlo. Y con la cirugía que le corresponde. Es decir, si es un abdominoperineal, es un abdominoperineal. Ahora, ¿qué sucede? Que el paciente generalmente rehúsa y nosotros no estamos ganados, quizás el cirujano, yo no estaría ganado a hacerle el abdominoperineal. Entonces,
hemos usado la quimio y la radioterapia. La experiencia es limitada para decirle, mire, usted va a tener esta respuesta, usted va a tener 80%, 90% de sobrevida a 5 años. No lo sabemos. Esa es la pregunta. Pero sí está claro que cuando eso sucede, esos pacientes requieren tratamiento adicional de quimio y radioterapia. O la cirugía que corresponde, que en este caso es una resección abdominoperineal. El riesgo de metástasis ganglionar es del 20%, estimado es 20%. De manera pues que no podemos dejarlo sin tratamiento, porque lo más probable es que este paciente recurra regionalmente en los ganglios y a distancia. Para aclarar un poquito algo que sé que quedaste con la duda con radioterapia, nosotros no hacemos tratamiento localizado al tumor, siempre tenemos que tratar lo que es los ganglios, importantísimo, eso no lo hacemos porque se considera que está subdosado y en caso de braquiterapias no se considera por lo que te expliqué, porque la tasa de contacto de la fuente con la mucosa es muy alta. Pregunta y déjame- comentario. Diga. Déjame contestar lo de la metástasis, la resección abdominoperineal en la metástasis. Ahorita estamos dándole un vuelco a la metástasis hepática en cáncer de recto. Y tiene que ver básicamente con la posibilidad quirúrgica de las metástasis hepáticas. Es decir, lo que está marcando la pauta en un paciente metastásico de cáncer de recto en hígado exclusivamente, es la metástasis. Entonces, ha habido una aproximación a un manejo primario de la metástasis que antes que el del tumor primario. Hemos pacientes resecables. Si el paciente tiene una metástasis resecable, probablemente vayamos a ese tipo de manejo. Yo acabo de ver un paciente que el doctor Vera, que él es el promotor de esto, ha enviado con metástasis hepática de cáncer de colon recto y era una lesión baja. Paciente del doctor Carlos Cogorno, amigo de él. Le empezó con quimioterapia y hubo una respuesta parcial pobre y era quirúrgico. Empezamos por el hígado, le hicimos una hepatectomía derecha. Tenía 3 lesiones grandes, entre 3, 4, 5 centímetros. Encontramos 8 nódulos metastásicos en el segmento, en el lóbulo derecho, pequeños, de diversos diámetros. Ese paciente tenía 3 años de sobrevida. El doctor después fue a quimio y radioterapia. Se le hizo quimio y radioterapia y se le hizo un abdominoperineal. Y después tuvo la quimioterapia que llamamos de consolidación. Y ahí creo que recibió este paciente ahora tiene metástasis pulmonar. Tiene 3 metástasis pulmonares que yo le acabo de recomendar que se opere las metástasis pulmonar 3 años después de haber sido operado del hígado. El paciente ha ido bien, ha marchado bien. Eso no es la regla, ¿ok? Pero ese es un camino que se está recorriendo, que se está averiguando y que está dando algunos resultados. Si el paciente no es operable en la metástasis hepática, la resección abdominoperineal no tiene sentido. Yo he tenido estos pacientes solo con quimioterapia y yo he visto que en algunos pacientes solo con la quimioterapia prácticamente el tumor del recto ha desaparecido. Y se le quitan los síntomas, y se le quita el dolor, y se le quita el sangrado, y el paciente tiene muy buena calidad de vida solo con quimioterapia. Pero ese es incurable. Te estoy hablando de pacientes que tienen metástasis hepáticas pulmonares, bilobares, bilaterales, en fin, con enfermedad voluminosa en el recto, etc. Entonces, estos pacientes hay que individualizarlos y lo que marca la pauta a seguir en estos pacientes es la posibilidad de operar la metástasis hepática. Ese es mi criterio. Raúl. Volviendo al caso, entiendo entonces que a ese paciente hay que tratarlo como si estuviese metástasis ganglionares, no te queda otra. Tienes que seguir ese criterio, esto es lo que me queda claro, ¿no? Otra cosa, dijiste que le había intentado, había planteado la resección submucosal. Sí, porque la ultrasonido endoscópico dice que una lesión submucosa.
En Venezuela, y aquí quiero hablar en nombre de los endoscopistas que somos, no hay experiencia con resección submucosal. El que te diga lo contrario, voltea para otro lado y guarda un discreto silencio. No hay experiencia con resección submucosal, aún con endoscopista que hacemos muchísimas endoscopias de recesiones mucosales. Y esa es una técnica que es complicada, que tiene, ya sabemos algunos casos que ha intentado hacer en distintas partes, con un índice de perforación casi del 80% de perforaciones nada más. Entonces, vamos a lo lógico y cuando te digan eso, tú operas a tu paciente. Y la otra, en el Centro Médico de Caracas, a partir de miércoles, tenemos la antena para el resonador que están instalando para hacer la resonancia del pelo, que es una antena especial que es costosísima. El aparato lo estrenamos este miércoles y hice esa pregunta y tienen la antena para hacer ese estudio. Bueno, Armando, en el caso del doctor Rubén, yo creo que hay que discutir algo. Perdón, había Es otra un tumor pregunta. bien... Discúlpame, es que la doctora me dijo que ¿cómo sigue usted ese paciente? ¿Con ecoendoscopia, con endoscopia rectal o con la resonancia? Al tacto, porque la lesión está cercana con el tacto rectal y el otro es ultrasonido transrectal. El ultrasonido transrectal permite evaluar en el espesor de la pared si hay o no recaída glandular. Esa es la manera de decirlo. La paciente se rehusó a la vaginopericia. Nosotros le planteamos la solución. Bueno, lo que yo iba a comentar, a hacer un comentario al respecto es eso. Fíjese que es un tumor, un T2, ¿verdad? Que es bien diferenciado. Que esos son los que menos posibilidades de metástasis ganglionares tienen. Si es verdad que en los T2 es un 20% y el 80% usted no lo va a tomar en cuenta. No lo va a tomar en cuenta. Porque ofrecerle una operación de una resección abdominoperineal a este tumor a mí me parece exagerado. A mí me parece exagerado. Eso no quiere decir que no se puede hacer, porque yo vuelvo a decir lo que dije hace rato. Los cirujanos son muy peligrosos. ¿Tenía enfermedad? El cirujano quiere hacerle al ¿Tenía paciente. enfermedad? Mira, Rubén, ¿Tenía enfermedad en la pieza? perdona, Armando, si me perdona, yo... Sí, me permite, no debería hablar tanto, pero es que vale la pena discutirlo. El cirujano, chicos, quiere hacerle al paciente lo que él quiere. Al paciente hay que hacerle lo que el paciente necesita. Si usted tiene un caso que el 80% no te da metástasis, vamos a caer en aquello del melanoma, que a todos los melanomas se les hacía disección inguinal. Y solamente el 20% era positivo y el 80% era negativo. Vino el ganglio centinela y se acabó eso. De manera que este paciente puede caer en el grupo de que el 80% no tenga ganglio. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, tenemos hoy en día en la imagenología, con buenos imagenólogos, con buenas imágenes, se puede acercar con alta precisión a la presencia si hay o no hay ganglio. Porque el problema en esa zona es las metástasis ganglionares. Doctor Gotera. Ok, bueno. Es cierto, los cirujanos con mucha frecuencia somos peligrosos. Somos los más difíciles de cambiar en concepciones y somos también los más fáciles de convencer a la hora de innovar. Pero para todo esto existe habitualmente un respaldo, y es a lo que yo me quiero referir. Nuestra conducta debe estar signada, ya que estamos en docencia, en formación, por la medicina basada en evidencia. A mí puede que no me guste algo, pero sí, o me gustaría incursionar en algo, pero hasta que yo no lo tenga bien establecido, con esquemas de tratamiento, estudios aleatorizados, verdades estadísticas tipo 1, eso es innovar y a veces dejarse convencer. Yo podría decir, por ejemplo, que la doctora Hargama, la brasileña, ella primero la catalogaron como un hereje, después le dieron el rol principal en la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto, y en el año 2011 presentó un trabajo que fue muy criticado porque tenía 97% de sobrevida a los 3 años, pero cuando empezamos a revisar el trabajo chiquito sacó los casos que iban mal, no los metió. Y entonces recibió una gran crítica y en el año 2013 ella misma publica un trabajo donde dice, epa, esto lo estamos haciendo nosotros aquí, pero yo no se lo recomiendo que lo hagan en ninguna otra parte.
Entonces, y hasta ahorita, ninguno de los esquemas, ni de ESMO, ni de NSCN, ni ninguna de las pautas, nos habla de watch and wait and watch, watch, como quieran decirle. Lo que nos dicen es que paciente, una vez cumplido el tratamiento en adyuvancia con criterios de cirugía, debe operarse. Eso es lo que nos dicen los esquemas. Y son los esquemas que están soportados con evidencia estadística. Todo lo demás son series de casos y repito, hasta que nosotros no tengamos una evidencia clara, bien establecida, recomendada por los grupos grandes de trabajo, la conducta debe ser la cirugía que le tocaba previamente al paciente antes de recibir, independientemente de la respuesta o no. Porque pareciera que estamos contra la naturaleza. Vamos a operar con cirugía radical a un T2 y a un T3, que es más grande, le voy a preservar entonces, lo voy a tratar con cirugía preservadora. Pareciera que va en contra de la naturaleza de esto. Entonces, mucho más allá del hecho de pensar que yo esté de acuerdo o no con esperar, ver y cuidar a estos pacientes, creo que el mensaje importante es que hasta que no tengamos realmente recomendaciones por grupos grandes de trabajo, estas son series de casos y debemos sumarnos a la idea de que la medicina basada en evidencia en estos momentos dice que esperar u observar a estos pacientes no es una recomendación. Armando, perdón Armando, quería recordarte que en el trabajo de Angelita, para ella, considerar respuesta completa es después de un año de control si no hay recidivo, ¿verdad? Sí, un año. Para ella, un año. El trabajo de ella hasta ahora, indudablemente que es verdad lo que dice el doctor Gotera, pero si nosotros nos acogemos a los lineamientos, estaríamos haciendo resecciones abdominoperineales, que era lo que se hacía en tumores del recto medio. De manera que tenemos que ver la evolución de las cosas. Ahora, Angelita tiene un criterio muy claro. Es que no es que estamos negándole la operación a ese paciente. En el momento que haga la recidiva, se le hace el tratamiento que requiere. Armando. Sí, varias cosas. Esta forma de ver la conocimos nosotros en el año 2002 y aprovecho que está la doctora Núñez, Patricia Núñez, que presentó aquí en este mismo hotel, en aquella época, en el año 2002, una videoconferencia con el doctor Barry Frey. Y él presentó allí sus casos. Yo después tuve acceso a sus trabajos y a sus láminas y a sus cosas, y conversaba con él, le manifestaba mi inquietud, porque él en su serie, él trató varios T2, T3, T1, y ganglios positivos. Y yo le decía a él que cómo era posible que ganglios positivos no le hicieran la cirugía convencional. Y él decía que si esos ganglios desaparecían en el ultrasonido, que era lo que se hacía en ese momento, en el eco transrectal, y desaparecía él perfectamente. Y fue mostrando su serie del año 80 y pico, perdón, 90 y tanto, 99, 2000, 2002, 2005. Y ahorita lo acabamos de ver una lámina ahí, es un trabajo del Anderson, junto con Rodríguez, el español. Exacto. Ellos le hacen una biopsia a esos sitios, y si en esos sitios no hay enfermedad y ellos no ven ganglios en los estudios de imágenes, ellos hacen eso. Nosotros tenemos una serie ya que arrancó en esa época y gracias a esos trabajos, y le damos las gracias a la doctora Núñez por haber invitado al doctor Frey en aquella oportunidad, de que empezamos a hacer este tipo de tratamiento. El primer caso lo hicimos el doctor Parrillo en el oncológico, una paciente mía que vi en la consulta y la operamos en el oncológico. Ella tiene 12 años y iba para un abdominoperineal y nosotros, como una señora viejita con comorbilidad y tal, que sé yo, le hicimos una resección local. Ese fue el primer caso. Ya nosotros debemos de tener una serie, unos 10, 12 casos muy seleccionados. Pacientes donde nos dicen que hay ganglios, no los operamos. Nos olvidamos de esto. Donde nos dicen que hay enfermedad de tanto que llega a la mesa rectal, al mesorrecto, lo operamos. Si nos dicen que hay un engrosamiento de la pared, que no pueden decir esto, ese es el que vamos a hacerle esto. Y hemos tenido una experiencia que yo espero poderla presentar para el Congreso de Oncología, donde no hemos tenido recaídas. Sé que las vamos a tener, nos va a pasar con algún caso, nos van a recaer, porque en todos lados recaen. Y eso es así. Y
Bueno, ya lo presentaremos con sus pros y sus contras. La mayoría de los que están haciendo esto han visto que el rescate quirúrgico es factible. Incluso varios años después, la sobrevida global sigue siendo alta, porque las estadísticas dicen una cosa, y los números demuestran que estos pacientes sobreviven lo mismo que los otros. Eso sí, estos pacientes que están encima de ellos todo el tiempo, y viendo, y esperándolo, y buscando, esperando la recaída siempre. Y si no recaen, bueno, perfecto. Y si recae, va y lo opera. Lo difícil es el diagnóstico de la recaída, eso lo sabemos también. Hay otra cosa que hemos aprendido de esto, es esperar. Nosotros, cuando terminaba la quimioterapia y la radioterapia, antes que hacíamos, corriendo, lo preparábamos para los 6 semanas, estábamos haciendo la cirugía que hoy en día esperamos más. Si la respuesta, como yo le dije, el tacto rectal me dice que hay enfermedad grosera ahí en el recto, yo a ese paciente lo preparo para operarlo a las 6 semanas u 8 semanas. Pero si ese paciente tiene buena respuesta, me espero 12 semanas para evaluarlo, esperando buscar de tener evidencia de la mejor respuesta posible, porque eso es lo que me va a dar la pauta de qué es lo que vamos a hacer con ese paciente después. Entonces, de aquí se han sacado varias, de estos trabajos, han salido varias lecciones de provecho. Y distinto a lo que se decía, que el control local no mejoraba la sobrevida, yo soy de los que está convencido de que sí la mejora. Cuando yo empecé en esto, en los años 80, empecé en el servicio en el año 86, en el hospital, en el 86 y en el 89 estaba en el servicio de vida directiva. En esa época, nosotros teníamos un importante número de recaídas locales. Eso ha bajado. Y la sobrevida de esos pacientes a duras penas, estadios 3, llegaba al 50%. Ahorita estamos viendo 70, 75% de sobrevida en estos pacientes. Yo sí creo que han habido avances en la oncología. Y básicamente ha sido porque tenemos unas técnicas de radioterapia mejor, tenemos IMRT, tenemos radioterapia conformada, tenemos una quimioterapia que está funcionando bien, pasamos de 5-fluoracilo, levamisol, del levamisol, después la leucovorina y ahora la oxaliplatino. Y la serie con respuestas bastante buenas. Entonces, han habido progresos en esta área importantes, más que en otras áreas de las vías digestivas, muchísimo más. Arturo. Buenos días, doctor. La pregunta era para usted, ¿no? En respecto a esos pacientes que se les da terapia neoadyuvante, que tienen una buena respuesta clínica, es un paciente en el cual originalmente o de entrada tenía, digamos, criterios para un abdomino perineal. ¿Cuáles serían los criterios después de la respuesta en la cual usted pudiera hacer una cirugía preservadora de esfínter? O sea, ¿cuál es el margen? ¿Cuál sería esa selección tan fina de esos casos? Sí, eso tiene muchos años. Eso fue lo primero que yo dije cuando empezamos a usar quimio y radioterapia, que mejoraba, con el downstanding, mejoraba las posibilidades de preservación de esfínteres. Y eso fue un hecho, lo que dice el doctor Parra. Todos los tumores del recto medio que tocábamos con el dedo iban para resección abdominoperineal. Ahora, esos pacientes, nosotros hacemos resecciones ultra bajas. Yo te puedo decir, con la experiencia de uno, el tacto rectal es lo primero. Por supuesto, el ultrasonido transrectal, que ha sido una herramienta fundamental en todo esto, nos dice que el tumor está a tantos centímetros, que los esfínteres están respetados. Porque incluso el ultrasonido puede discernir entre el esfínter interno y externo, y nosotros estamos autorizados a resecar parte del esfínter externo, buscando hacer cirugía preservadora de esfínter. Si nosotros hacemos lo que dice Gustavo, no haríamos esto jamás. Jamás hubiéramos hecho esto, porque el paciente se redujo. Y eso ocurre en el 70% de los casos que van a recibir la quimioterapia y la radioterapia, como lo hemos visto. Esas son las dos herramientas fundamentales, el tacto rectal y el ultrasonido transrectal. Yo creo que esas son las dos herramientas. Si tú me dices a mí que yo estoy limitado en cuanto a mis exploraciones, a un paciente que yo tengo que reevaluar de un recto, yo creo que esas son las dos cosas que yo no dejaría nunca de hacer. Ahora, si yo tengo todos los recursos,
le hago complemento porque se complementan. Hay estudios donde evalúan la efectividad usando los dos métodos de eco transrectal y el estudio de Maastricht de Holanda. Es que el que define mejor el papel de la resonancia magnética en la evaluación post-tratamiento. Ese sería otro estudio. El CT-PET es controversial en sus resultados. No es tan claro, no ha sido y no está indicado de rutina. Yo lo he hecho, yo tuve un paciente del hermano de un médico de la Trinidad que vino con un carcinoma de recto, un T2N0, el recto medio. Y yo le dije, hay que operarlo, hay que hacer una resección anterior baja, con anastomosis colorectal baja y probablemente una colostomía temporal de protección. Él se fue y consultó en la Trinidad con mis amigos de la Trinidad y le dieron quimio y radioterapia. Y aquello se fundió, le quedó una ulcerita. Y yo resequé mi ulcerita y esa era la que ustedes vieron ahí. O sea, no tenía enfermedad. De manera pues que las respuestas son muy buenas y eso es lo que, esos dos exámenes, si tienes la resonancia magnética, ese es el otro examen que se debe hacer y ver si hay posibilidades ciertas de hacer una resección anterior baja y cuánto tenemos de margen. El margen distal aceptado es de 1 centímetro. Ideal 2 centímetros, pero aceptable 1 centímetro. Yo he tenido pacientes que han tenido muy buena respuesta. Ahí mostré una foto del año 94, con muy buena respuesta. Y tenía 8 milímetros de margen distal. Negativo, ese paciente está vivo sin evidencia de enfermedad. Pero no es recomendable hacer cirugía, como dice Gustavo, que eso no lo recomienda a nadie. Bueno, yo no puedo recomendar que hagas cirugías con márgenes menores de 1 centímetro, pero yo lo he hecho y han funcionado. Y margen radial mayor de 1 milímetro siempre. O sea, y más importante quizás hasta el mismo margen radial que el margen distal. Claro. Doctora. Ya va. Yo, que tengo rato esperando. Yo, doctora. No, usted, doctora. Yo, Usted. ok. Bueno, yo quiero decirle algo a los cirujanos. El primer mandamiento que me enseñó, no mi jefe, sino el doctor Isidoro Simon, es no lo que harás. Número 1, no lo que harás. O sea, hay que estar claro en lo que uno tiene que hacer y estoy de acuerdo con Gustavo Gotera hasta cierto punto que la medicina es basada en evidencia. Sin embargo, todas las guías, las NCCN, las de ASCO, las de la American Gastroenterology, son guías. Son guías, no son el primer mandamiento, no son leyes. Entonces, Exacto, estoy de no son- acuerdo lo son que dice, absolutas. por eso, estoy de acuerdo en lo que dice el doctor Gil. Hay pacientes, como el que dice el doctor Rubén Hernández, que tiene un tumorcito de 2 centímetros, que no tiene ganglio, y que él tiene ahí el tumor en el esfínter anal. Generalmente los tumores de recto bajo son hombres. Entonces significa lo que es un hombre de 50 años que le haga un abdomen perineal, es desgracia en la vida. O sea, si yo tengo la oportunidad de controlar a ese paciente, si está en unas condiciones óptimas, si le puedo hacer una buena cirugía, yo estoy de acuerdo con el doctor Gil, porque yo le doy quimio, le doy radioterapia, y si yo no tengo márgenes, eso sí, no es el dedito nada más, que también hay, por supuesto, el primer mandamiento es meter el dedito, ¿no? Pero si yo tengo el ultrasonido transrectal, tengo la resonancia magnética, para tener la seguridad que ese paciente no tiene ganglio, yo estoy de acuerdo con él, yo le hago una resección y lo observo, porque una resección abdominoperineal nosotros lo vemos en hombres jóvenes ahora, porque estamos viendo mucho cáncer de recto, que lo digan los cirujanos, sobre todo en hombres y en hombres jóvenes. Eso le desgracia la vida a cualquiera. Andar con una colostomía y la bolsita y vacía, eso es terrible. No se consiguen las bueno, bolsas. además de la impotencia, doctor. Y sin Viagra, porque la Viagra no sirve. La Viagra no sirve. Entonces, si realmente hay casos de casos. Ahora, todo, si bien es basado en evidencia, hay que controlar esos pacientes y hacer unos trabajos, unos protocolos para poder tener la evidencia. Yo me acuerdo de la doctora, ¿cómo que se llama? Ángela, la brasilera. Bueno, a esa señora le echaron candela verde cuando empezó con le dijeron, bueno, hasta cállese la boca. Y después, pues, ella ha ido demostrando que ella tiene razón, porque el tiempo nos da la razón. La recaída en recto, no nos podemos olvidar, es locorregional. Y saben que es difícil trabajar una recaída y lo que duele una recurrencia locorregional en cáncer de recto.
Eso duele. Los pacientes con recurrencia regional de cáncer de recto se mueren en un dolor. Y ni los bloqueos, ni la paliación, no hay nada que los mejore. Eso lo hemos vivido nosotros los oncólogos médicos con mucha frecuencia. Pero yo también estoy de acuerdo que la resección abdominoperineal es atávica, eso es una cirugía atávica. Tiene que haber otras cosas que se puedan hacer cuando se puedan hacer, por supuesto. Y esa yo estoy de acuerdo con él, es una de ellas. La quimioterapia, yo sí creo que esa paciente, no está demostrado que un paciente T2, la quimioterapia adyuvante tenga lugar. Pero si es una persona joven y no la vas a operar, ¿no? Le vas a hacer nada más que la transrenal. Yo, para mi tranquilidad y mis coronarias, si yo se le daría 6 meses de capecitabina o 5-fluoracilo adyuvante, le van a caer bien, una persona joven, y no hay una, yo sé que no hay evidencia no, basada, o sea, estadística, pero por eso. Esa paciente hay que darle tratamiento con quimioterapia como si fuera un estadio 3, aunque sea con un NX puedes pensar, darle el beneficio de la duda, lamentablemente que pudo haber quedado aunque sea un ganglio positivo que no fue resecado. Entonces ese paciente hay que darle quimioterapia. Pasa que yo no te había entendido bien, yo pensé que la habías operado completo y era un estadio 2, fue lo que entendí. El ultrasonido transrectal reporta como una lesión submucosa de 2 centímetros bien diferenciada. Entonces le hacemos la resección transanal, pero la señora no quería la abdominoperineal, con la observación de que si los márgenes estaban positivos, iba con una abdominoperineal. La señora llega a la biopsia definitiva, los márgenes laterales negativos, la profundidad negativa, pero la lesión llega hasta la capa muscular. Entonces ya no es un SM, no, ya tiene... porque llega a la capa muscular. Entonces cuando le proponemos la abdominoperineal, nosotros no hace eso, los márgenes están negativos. Pero la profundidad, la profundidad no puede estar negativa si está penetrando hasta los... No, está negativa porque no llega hasta la... Nosotros hacemos resección completa. Cuando la hace quirúrgica, la hace del espesor total. Entonces, la pregunta es, dice la señora, tratamiento adicional. ¿Por qué no me hacen un tratamiento adicional? Entonces, lo que uno ha leído es radioterapia para estos pacientes. Nosotros lo hemos usado. Porque la radioterapia... de casos que acá ha pasado eso. Trata los ganglios regionales. Sin embargo, leímos unos trabajos, y por eso fue la pregunta del coil endoanal, europeos, italianos, que están utilizando un coil endoanal, o sea, dan radioterapia externa, hiperfraccionamiento de 3.000 RADs, y completan con unos coil endoanales. Radia no se usa, doctor. ¿Ah? Rad no se usa. Sí, yo sé que no, pero eso fue lo que leímos de otros. Gray. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que esos son pacientes de los entrenos que nunca están en las pautas de tratamiento y es ahí donde está la controversia. Entonces, esa paciente tiene ganglios negativos, tiene ganglios NX, pero el ultrasonido preoperatorio decía que era N0. Pero sabemos que por estadística tiene un 20% de probabilidad de tener metástasis ganglionar. A mí me da miedo, en medicina, ya en oncología, cuando hay más de un 10% de riesgo, uno trata. Si hay más del 10% de riesgo, uno hace ganglio centinela. Si hay más del 10%, uno trata. Entonces, pero vamos a tratar a 80 pacientes, como dijo el doctor Parra, innecesariamente. Entonces ahí, de repente, la quimioterapia es menos mórbida que la radioterapia. Entonces, pero la radioterapia No, ese es el del manejo, que son las que hay que discutir en ese momento. Vamos, sí, un momentico, ese habría un que momentico, darle doctor, un momentico. el beneficio de la duda. Un momentico, por favor. Armando, fíjate, una de las... doctora, perdón, no lo había disculpado. No, que ahí en ese caso yo creo que sí tendría que darle el beneficio de la duda, igual que si de repente le hubieras quitado solamente 2 ganglios. O sea, no tienes una resección total. O sea, entonces no tienes un estadiaje ganglionar realmente adecuado. Entonces, en todos los pacientes NX, pues habría que considerar dar tratamiento adyuvante. Nosotros no quitamos 2 ganglios, nosotros quitamos 40, 80, 90 ganglios. El patólogo reporta 2 ganglios. Esa es otra cosa. Ya, pero un momentico. Ya. Dentro de la misma condición. Si a este paciente le hubieras hecho una resección anterior baja, o un abdominoperineal, perdón, y aparecen 6 ganglios, este tratamiento siendo un T2, ¿iría a tratamiento adyuvante, sí o no? Claro, porque tiene 6 Es que es 6 ganglios negativos. no, 6 ganglios negativos, no le doy tratamiento adyuvante. Entonces, 6 ganglios negativos. Bueno, yo creo que este paciente sí, pues esto es un NX.
yo no estoy teniendo, perdón, un momentico, sí, pero la idea es que esto es un NX, como dice Cristina, y si yo me voy a equivocar a favor del paciente, y le voy a poner tratamiento, y le voy a poner tratamiento como si hubiese sido tratamiento adyuvante completo, o sea, con quimio y radioterapia. Las dos cosas amerita este paciente, porque ya que no le estoy dando el tratamiento convencional, le voy a dar lo mejor que tenga conservador de tratamiento locorregional para tratar de garantizar que el defecto que tengo ante una conducta que no es la convencional lo voy a compensar con esto. Hay que darle lo más duro posible desde el punto de vista locorregional para tratar de conseguir eso en este paciente excepcional que sale de todo contexto convencional y que definitivamente hay que tratar, hay que trabajar y que hay que meditar muy bien a la hora de tomar una decisión. Mira, Armando, una de las ayudas que hay para dar 2 o 1 centímetro es la diferenciación del tumor. Si el tumor es bien diferenciado, con 1 centímetro es suficiente. Si es indiferenciado, cuando uno da 2 centímetros. Y la otra cosa, Arturo, tenías que haber definido cuál era la indicación de un abdomen perineal. ¿Entiendes? Porque eso es muy importante. Si están tomados los elevadores del ano y el tumor se extiende hasta el conducto anal, ni con radio ni con quimioterapia ese paciente va a responder, se va a ir un abdomen perineal. Armando. Sí, bueno, eso es verdad. Si un paciente tiene una enfermedad tumoral de esa magnitud que infiltra los músculos elevadores del ano, eso muy probablemente va a ir a una resección abdominoperineal. Enfermedad voluminosa y que no responde al tratamiento, pues esa es la indicación. E incluso así tenga un margen distal medianamente bueno. La doctora Núñez puso el dedo en la llaga otra vez. Habló de la recaída de la enfermedad. Yo siempre he dicho, como me ha tocado hablar muchas veces de este tema, que es escabroso y se lo ponen a uno siempre. Hablar de la recaída local. La recaída local es de las cosas más pavorosas que puede ver uno. Y eso uno tiene que tenerlo claro. La recaída local tiene connotaciones de letalidad. Y una letalidad muy mala, porque es muy dolorosa. Hay sangramiento, está asociada a una serie de complicaciones. Fístulas hacia la vagina, fístulas en el sacro, dolor, fetidez, etcétera. Yo las he visto ahorita, he visto pacientes que no se quisieron operar, que no se quisieron tratar después de la quimio y la radioterapia, en una situación de eso. Eso no es una recaída, eso es enfermedad que estaba ahí desde siempre. Y eso es horroroso. Y no se pueden operar, que es lo peor del caso. La mayoría de las veces, cuando hacemos el diagnóstico de la recaída local, cuando es lateral, anterior o posterior, generalmente son tumores irresecables. Las únicas que son resecables son las recaídas centrales, que ocurren en la anastomosis. Esa es la situación más afortunada de una recaída, porque esa es la única que podemos controlar realmente. Nosotros hemos usado más radioterapia, hemos usado camiones de quimioterapia y hemos operado esos pacientes y la posibilidad de brindarles algo útil es cercano a cero. Hemos tratado las recaídas propias y las recaídas ajenas. Y siempre es el mismo cuento. Mucha dificultad y poco beneficio. Ustedes recuerdan que cuando yo empecé la reunión le dije que una de las cosas importantes en cáncer de recto era evitar la recidiva, ¿no? La recidiva tiene connotaciones de mortalidad en cáncer de recto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Parra. Ha sido realmente para nosotros un honor que nos acompañe. Y gracias a todos ustedes. Los invitamos para el próximo año. Tratamos de hacer una jornada. Nosotros que organizamos junto con Patricia organizamos el evento. Pensamos que ni siquiera la Sociedad de Oncología ha hecho algo parecido. Tratamos totalmente todo el tracto gastrointestinal, vías biliares y páncreas. La Sociedad de Oncología nunca lo ha hecho. De juntar a gastroenterólogos, radioterapeutas, oncólogos, médicos, etcétera. Jamás lo ha hecho en todo el tracto gastrointestinal. Así que esperamos que por lo menos sirva como un ejemplo, como una base para futuros eventos. Gracias a todos y nos vemos el próximo año.